Somos Espada Visión, el canal de los periodistas. Bueno, Galo, pero ¿qué te parece si conectamos con nuestra corresponsal Alexandra Gaón? Porque recordemos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emite un decreto reconociendo la existencia de un conflicto armado interno en el país. Un grupo de encapuchados armados, recordemos, interrumpieron una emisión de un canal de televisión con amenazas a sus trabajadores. Y se reporta que la policía se encuentra en los alrededores para iniciar una operación. Vamos a esta hora entonces con nuestra corresponsal Alexandra Gaón. ¿Qué tal, Alexandra? Cuéntanos qué se conoce hasta el momento. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Este es un reporte desde Quito, Ecuador. En efecto, nuestro país vive horas de real caos. Estas horas de caos han iniciado la noche de ayer, una vez que el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción que durará 60 días. En ese decreto de excepción no habrá movilización de las personas entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Una vez conocido ese decreto, empezaron a realizarse, a explosionar pues coches bombas en algunas ciudades del país. También se dieron secuestros de policías en algunas provincias y también la retención, tenemos conocido, de algunas guías penitenciarios. Adicionalmente, el presidente Daniel Noboa, en efecto, hace poco tiempo acaba de emitir su decreto de conflicto interno armado, identificando ya a grupos del crimen organizado transnacional, a organizaciones terroristas, y ha ordenado pues a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ejecutar operaciones militares que neutralicen a estos grupos. Grupos que incluso hace aproximadamente una hora, hora y 30, han irrumpido en un canal de televisión, TC Televisión, que es uno de los canales de sintonía a nivel nacional, en donde han dado a conocer pues y han tenido amenazados a sus colaboradores, y todo esto se vio en una transmisión completamente en vivo. Lamentablemente han sometido a periodistas, han sometido a los coordinadores, a los trabajadores. Hace un momento incluso conocíamos de la posibilidad de que también hayan irrumpido en algunas universidades y también en el hospital Teodoro Carbo de la ciudad de Guayaquil. La verdad es que el país vive momentos de zozobra. La Policía Nacional está trabajando al momento, al igual que Fuerzas Armadas. No hay comunicados oficiales al respecto, exceptuando el de la Asamblea Nacional, que nos ha dado a conocer obviamente que ellos están haciendo un pronunciamiento de respaldo irrestricto a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional para ofrecer indultos, de posibles indultos, con tipo amnistías a policías que podrían estar involucrados en actos. Recordarán ustedes que hasta hace poco los policías, si tenían en sus manos a un delincuente, y si ese delincuente moría en sus manos, ellos tenían que someterse a grandes juicios con grandes cantidades de dinero, no podían además defenderse en libertad, y eso ha cambiado. Entonces, esa es la situación que lamentablemente se vive al momento aquí en el Ecuador. Veamos qué sucede en los próximos momentos, en las próximas horas. Nosotros nos estaremos contactando con ustedes. Estamos precisamente aquí a las afueras de TC Televisión en la ciudad de Quito. Tenemos entendido que existe muchísima restricción en la ciudad de Guayaquil. Incluso se hablaba de que otro canal de televisión nacional también podría ser asaltado por delincuentes, pero no es nada confirmado hasta el momento. Esperamos nosotros poder tener muchas más reacciones, saber cuáles son los pronunciamientos de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de la misma presidencia del Ecuador, y poder llevárselas a ustedes en las próximas horas. Gracias, Alexandra. Sin duda estaremos atentos. Y para continuar hablando de la crisis de inseguridad que vive Ecuador, conectamos en directo con el académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fernando Carrión, que nos dará su punto de vista. ¿Qué tal, Fernando? Empecemos hablando cómo repercute en el nuevo gobierno esta ola de violencia y de criminalidad. No, la verdad es que es algo absolutamente inédito y es lo más violento que hemos tenido en toda la historia del Ecuador. Yo diría que por lo menos hay tres impactos claros en términos políticos. Uno, primero, se le agotó al presidente los 100 años que siempre se da como de luna de miel a los presidentes que entran. Y en este caso no proviene de la oposición de partidos políticos, sino más bien de estas estructuras criminales. Es un caso único, es un caso inédito. Lo segundo, el presidente ofreció en la campaña electoral una consulta popular
que ya ha enviado las preguntas, le envió la semana pasada, pero ahora se produce un cambio, con la entrada de una pregunta clave, que es la posibilidad de que estas personas privadas de la libertad, principalmente los cabecillas de estas estructuras criminales, puedan someterse a prisión en otros países, es decir, que haya una extradición. Y la tercera es que se pone en cuestión la política principal de seguridad del presidente, que es lo que él denominó como el Plan Fénix. Porque lo que daría que pensar es que el Plan Fénix no está dando resultados positivos. Esto es un golpe político muy fuerte para el presidente y me parece que en general para las estructuras políticas nacionales. Fernando, ¿qué tal? Galo lo saluda. Bueno, el Plan Fénix, usted decía que no tuvo resultado, parece no estar teniendo resultado, pero el presidente Noboa ahora firmó un decreto que reconoce un conflicto armado interno. ¿Para qué es que puede servir esta medida entonces? Pues básicamente para lo que siguen desde hace 4 o 5 años trabajando en el país en términos de seguridad, para que las Fuerzas Armadas entren en este conflicto, que ahora ya está definido incluso casi como una guerra civil. Entonces es básicamente para la presencia de las Fuerzas Armadas de manera conjunta con la policía. Pero ¿es esta la medida que funciona entonces para todo este panorama que se está viviendo allí en Ecuador? No, muy difícilmente. Yo creo que lo que se requiere en vez de mano dura es mano inteligente. Y yo creo que aquí hay un problema muy grave. Primero, no hay una institucionalidad pública claramente identificada para desarrollar estas políticas. Por ejemplo, había antes claramente un Ministerio de Gobierno y un Ministerio del Interior. Hoy día están esos dos fusionados, pero no sabemos cuál es el que hace de cabeza. Y si es que ha desaparecido uno de los dos, están los dos ahí presentes. Lo que sí existe es que hay una sola ministra que maneja las dos funciones. Acaba hace una semana de acabar con la Secretaría de Coordinación de la Seguridad. Yo creo que este tipo de cosas lo que están haciendo es que el sector público, que no sea Fuerzas Armadas y Policía, se achique, sea mucho más pequeño y por lo tanto no tenga capacidad de definir políticas y por lo tanto enfrentar este tipo de problemas. Fernando, me gustaría que nos diga si usted también considera que el narcotráfico es la principal causa del auge de criminalidad y en caso de que así sea, ¿qué se podría hacer para lograr una superación de este problema? Sí, ese es uno de los elementos principales. Por el Ecuador transitan 835 toneladas de narcóticos. Y el año pasado se logró una incautación de 219 toneladas. Es decir, un resultado relativamente interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre? El consumo interno ha crecido significativamente. Hace 2 años más o menos se consumía 80 toneladas. Hoy día se consume 135 toneladas. Y lo que ha pasado en el país desde hace 4 años aproximadamente, tal vez un poquito menos, es que los grandes carteles, los holdings, como yo los defino, que es el caso del cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Andrangheta, Primer Comando de la Capital, etcétera, antes les pagaban a los grupos locales en dólares, y ahora les pagan en droga. Y eso ha hecho que tengan que venderle en el mercado interno y tengan que organizarse mucho más y tengan que defender los territorios. Entonces, eso ha creado organizaciones más sólidas, se ha incrementado la violencia y el lavado también se ha incrementado, lo cual ha hecho que sin duda el tema del narcotráfico sea uno de los elementos principales de la violencia que vive el país. ¿Existe alguna esperanza para restablecer el orden en este momento allí en Ecuador? Pues no nos queda otra manera, pero la situación se va complicando. Ustedes mismos acaban de dar la noticia, hace 1 hora aproximadamente, se tomaron un canal de televisión, probablemente uno de los más importantes, que es un canal público, TC Televisión. Eso nunca había ocurrido, pero ya se tomaron. Se habla también de ciertos hospitales. Entonces hay un problema muy grave y gran parte de esto surge desde las propias estructuras criminales que están inscritas en los centros penitenciarios, en las cárceles. Hoy día hay una relación muy estrecha entre lo que ocurre dentro de la cárcel con lo que ocurre fuera de la cárcel. Antes se decía que las cárceles eran escuelas del delito, universidades del delito, pero hoy día son básicamente fábricas, son oficinas del delito donde uno puede ir a contratar y donde esas mismas estructuras criminales deciden qué hacer en el exterior. Hoy día lo que estamos viviendo, por un lado, son 8 o 9 recintos carcelarios que están sublevados, que tienen incluso a guías penitenciarios secuestrados,
pero desde ahí mismo se ha tomado decisiones para coches bomba en por lo menos 12, 14 ciudades. Yo creo que si no se resuelve el tema carcelario, esto va a ser mucho más complicado de lo que ya está. Bueno, pues sin duda una jornada bastante tensa. Gracias, Fernando, por ayudarnos a profundizar en este tema. Somos Espada Visión, el canal de los periodistas.